Al enfoque internacional de Mauricio Rabuffetti, vamos a hablar de China, de una situación compleja que se está dando, quizás sea el peor momento de China en cuanto a los contagios con SARS-CoV-2, y esto genera movimientos internos, políticos, económicos, sociales. Mauricio, sos bienvenido, como siempre. Bueno, muchas gracias. Felices Reyes Magos. ¿Cómo anda? Bueno, inesperado esto que estaba pasando en China, hospitales desbordados, por ejemplo, por COVID. Hubiera sido inesperado, Leo, hace algunos meses, porque China era el país que tenía, por lo menos a los ojos del mundo, la situación más controlada en términos de coronavirus. Básicamente porque tenía una política que se llamaba política de COVID-0, que lo que permitía era que las autoridades decretaran confinamientos masivos de millones de personas, a su vez rastrearan la evolución del virus en cada uno de los lugares en donde se producían brotes, pero súbitamente, porque realmente fue de manera súbita, el gobierno chino decidió flexibilizar esas medidas. Lo decidió en un contexto de protestas en las calles, porque la gente ya llegó a un nivel de hartazgo importante, y también en un contexto de muchísima presión internacional para evitar que la economía china cayera en una suerte de trancazo que afectaría a todo el mundo, y ahora vamos a hablar de eso. Lo cierto es que, como decían ustedes recién, es el peor momento que se sepa de la pandemia en China. El asunto es que no hay cifras. No hay cifras que podamos compartir con los televidentes en casa. No hay cifras de contagios ni cifras de muertos. Hablamos de un país de 1.400, casi 1.400 millones de habitantes. Yo hoy de mañana, en Justos y Pecadores, me acordaba de si era China o India el país más poblado. Bueno, es China con 1.389 millones de habitantes. Después le sigue India con 1.323, 24. La verdad es que el reporte de las autoridades chinas es de un poquito más de 20 muertos desde principios de diciembre. Fíjense de lo que estamos hablando. Ahora, ¿son confiables los datos que da China? Tenemos, justamente no. Y ahí es donde están uno de los problemas de esta crisis. ¿Por qué? No es tanto que no sean confiables, es que los criterios para medir quién se muere y no se muere de coronavirus cambiaron al mismo tiempo que se flexibilizaron las medidas. Esa flexibilización es la que cuestionan los expertos, principalmente los expertos de la Organización Mundial de la Salud, porque para, entre comillas, morirse de COVID en China hay que cumplir básicamente con requisitos que de alguna manera no permiten que los números que llegan sean realistas. Pensar en que hay 20 muertos cuando estimaciones independientes hablan de la posibilidad de que haya 1,5 millones, 1.700.000 muertos de acá a abril, que hay 11.000 muertos por día, 1.800.000 contagios por día, hablo de estimaciones independientes, de modelos matemáticos predictivos, es bastante difícil pensar que puede haber habido 20 muertos en 4 o 5 semanas, ¿no? ¿Algún elemento podría estar, por ejemplo, en esa dicotomía que se presenta en muertos con COVID o muertos de COVID? Porque hay una distinción científica ahí importante. Yo no te lo puedo contestar porque tampoco tenemos los elementos informativos para contestarlo. Lo cierto es que esas imágenes que veíamos ahí, que han captado muchos medios internacionales de hospitales desbordados, principalmente por personas de más de 65 años que están acudiendo a tratarse, y principalmente a hospitales en zonas urbanas, porque una de las situaciones que se advierten es que cuando comience a volver la gente por el año nuevo chino a las zonas rurales, puede desencadenarse un nuevo pico de contagios. Las autoridades chinas dicen que en algunas ciudades ha pasado ya esa punta de la curva. Algunos especialistas hablan de que en Shanghái hubo hasta 70% de la población con COVID, una cantidad impresionante para ciudades que tienen millones de habitantes. Lo cierto es que ahí teníamos imágenes del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y ¿qué le está pidiendo la OMS a China? Le está pidiendo que tenga una mejor trazabilidad, le está pidiendo que sea más transparente en cuanto a la información que comparte. China dice que es transparente, que siempre lo ha sido y que la información que comparte es fidedigna. No considera lo mismo la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto respalda algunas cuestiones que son las que han tensado y las que nos llevan a analizar esto desde un punto de vista político, que han tensado un poquito la cuerda con Occidente, ¿no? Principalmente las medidas que están adoptando algunos países europeos, Estados Unidos y Australia. Exactamente, pero China reaccionó. China reaccionó y advirtió que podría ser, ahí vemos al presidente chino, Xi Jinping,
este hombre que ha sido reelecto para un tercer mandato, lo analizamos hace poco, tiene bastante poder Xi Jinping en este momento. Y si bien ha dicho que ve una luz al final del túnel, también ha dicho que podría haber medidas recíprocas. ¿Recíprocas para qué? Vamos a explicar un poco qué pasó con Europa y con Estados Unidos y con Australia y también con Costa Rica. Esencialmente le están pidiendo a los viajeros que vienen de China que traigan test negativos o que se sometan, en algunos casos, a test en los aeropuertos. Incluso en algunos casos se ha decidido por parte de las autoridades nacionales, el caso de Austria, por ejemplo, analizar las aguas servidas de los aviones, lo que se llama las aguas sucias de los aviones, para saber si en ese vuelo vienen pasajeros con COVID. Obviamente el análisis es sesgado porque las aguas sucias solamente son de quien utiliza las instalaciones sanitarias de un avión, pero también permite eventualmente descubrir si hay alguna nueva variante, que esa es la preocupación principal. Por eso se le pide a China más énfasis en cuanto a la información que comparte, porque el surgimiento de una nueva variante en un contexto en el cual había confinamientos y ahora explotó la cantidad de casos, es algo que ya lo vimos en el mundo. Y como ya lo vimos, la preocupación de Europa, de Estados Unidos y de todos los países que han tomado este tipo de medidas respaldados por la Organización Mundial de la Salud es que surja una nueva variante y tenga un impacto importante en sus propias poblaciones. ¿Y qué pasa con la economía de China con esta situación entonces? Bueno, vos fíjate, Leo, lo que es esta paradoja, ¿no? El mundo le reclamaba a China que dejara la política de COVID-0. ¿Por qué? Porque China es un proveedor no solamente de productos terminados, sino también de partes de productos. Sin ir más lejos, los famosos semiconductores que se utilizan para los autos, teléfonos inteligentes que no llegan a destino. Tesla, por poner un ejemplo, tuvo que cerrar fábricas, el fabricante de autos eléctricos de Elon Musk tuvo que cerrar fábricas en China. Y en ese contexto se le pedía que abandonara la política de COVID-0 porque se veía que la economía de China se estaba viendo afectada. Bueno, ahora la afectación puede venir por el lado de la cantidad enorme de casos que podría volver a entorpecer las cadenas de suministro globales, volver a generar problemas para obtener autopartes, piezas, los propios vehículos. Y es una paradoja porque a este país al que se le pedía cambiar de política lo hizo de manera tan abrupta que ahora se genera un fenómeno opuesto de explosión de casos, un brote cuyo tamaño no podemos dimensionar, no lo pueden dimensionar los expertos, solamente algunos modelos predictivos que hablan de millones de contagiados. Veremos qué tan trágico es el saldo de aquí a algunos meses. Bien. Bueno, Mauricio, por ahora lo dejamos por acá, este tema. Sí, por ahora, porque en unas semanas, en unos meses vamos a ver qué pasa con la economía china, que ya estaba previsto que creciera poquito, ¿no? 3 y pico, 4% este año, no es una tasa china. Gracias.